Quiero que os pongáis en el calendario un aviso para dentro de 10 años, porque cuando salte, volvéis a este episodio y me dais las gracias. Porque decir que XRP valdrá más de $100 sonará una locura en 2026, pero se os habrá quedado corto para 2036. Y es que cuando alguien dice que XRP puede llegar a $100, pasan dos cosas predecibles. Uno, que los bitcoiners se ríen. Dos, los que no saben nada de cripto dicen que es una locura. Y tres, los que llevan años estudiando en silencio no dicen nada. Nada de nada porque los números hablan solos. Cuando empezamos a entender lo que XRP tiene que hacer en el nuevo sistema financiero, los números no solo justifican $100, sino que los justifican y los superan. Pero vamos por partes. En primera instancia necesitamos destruir un mito, que XRP no sube porque mucha gente lo compra como una meme coin, no es un Dogecoin, no es un chiste con un logo de perro. No, XRP sube por utilidad. Me refiero a que cuanto más valor se mueve a través de XRP Ledger, usando XRP como el token, el activo puente, más demanda hay de XRP en circulación, y cuanta más demanda hay de algo con supply fijo, con oferta fija, más sube el precio. Porque el precio de XRP no lo determina cuánta gente especula con él, lo determina cuánto valor fluye a través de él. Y esa es exactamente la razón por la que los $100 no es una fantasía, es una consecuencia matemática inevitable si XRP cumple la función para la que fue diseñado. Pero hay más, XRP es un activo deflacionario. Cada transacción que se ejecuta en el XRP Ledger quema una pequeñísima cantidad de XRP, una cantidad que desaparece para siempre, no se recicla, no vuelve, se destruye. Cuantas más transacciones, menos XRP existe, lo que significa que incluso sin que entre un solo dólar nuevo de demanda, el supply real, la oferta real de XRP se reduce con el tiempo inevitablemente. Así que ahora imaginad eso combinado con un aumento masivo de demanda institucional. Y para entenderlo necesitamos hablar de un problema que casi nadie menciona, que ahora mismo el sistema financiero global funciona con un sistema de cuentas llamadas nostro vostro. Esto significa que cuando un banco quiere enviar dinero a otro país, porque se lo ordenas tú o porque no puede hacerlo directamente, sino que necesita tener dinero predepositado, prefinanciado en bancos corresponsales en cada país en el que opera. Es decir, que el banco A, desde el que envías tú hoy tu pasta, tu dinero, este banco tiene una cuenta al banco B donde decides enviar dinero, con dinero parado para hacer frente a las transferencias como la tuya. ¿Y cuál es el resultado de esto? Pues que las instituciones financieras tienen aproximadamente 27 trillones de dólares aparcados en estas cuentas alrededor del mundo. 27 trillones de dólares parados, dormidos, sin generar rendimiento, sin hacer absolutamente nada. Para poner eso en perspectiva, en 2018 la estimación era de 5 trillones y en pocos años se ha multiplicado por más de 5. O sea, que como veis, el problema no solo no se resuelve, sino que se acelera, es capital muerto. Y ojo, porque este es el problema más grande del sistema financiero global que nadie, en los medios sobre todo mainstream, menciona. XRP fue diseñado específicamente para resolver esto. Si un banco puede enviar dinero de Estados Unidos a Japón convirtiendo dólares en XRP, moviendo XRP en 3-5 segundos y convirtiéndolo en yenes al llegar, esas cuentas nostro vostro ya no son necesarias. O en otras palabras, que los 27 trillones hoy de dólares quedan liberados. Así que ahora hagamos las matemáticas que nadie hace. Si XRP captura solo el 5% de este mercado de nostro vostro, un número que además está siendo conservador, si decimos un 5%, estamos hablando de 1,35 trillones de dólares de demanda, dividido entre aproximadamente 54.400 millones de XRP en circulación, eso ya pone el precio en unos $25. Si vamos al 10%, hablamos de $49. Y si el reemplazo es total, que esta es la dirección, el cálculo se dispara por encima de los $500 solo por sustituir las cuentas nostro vostro. Esto sin contar absolutamente nada más. O sea que incluso así estamos siendo conservadores, pero aquí hay una trampa matemática que muy pocos están viendo. XRP tiene una oferta, un número de tokens, un supply máximo de 100.000 millones de tokens. Nunca habrá más. Una cantidad de tokens que, por cierto, durará siglos porque se dividen en fracciones súper pequeñas de céntimos. Pero es una cantidad fija, está fija esta cantidad. De esos 100.000 millones, aproximadamente entre 34.000 y 38.000 millones están todavía en escrow, que son
significa bloqueados, liberándose gradualmente. O sea que lo que realmente circula en el mercado está alrededor de los 57.000, 65.000 millones. Y ese número se encoge cada día por el mecanismo deflacionario que hemos comentado. Pero aquí viene lo que cambia completamente la ecuación, la perspectiva. Los ETFs de XRP ya no son una promesa, son una realidad, ¿vale? El primer ETF Spot, significa de XRP real en Estados Unidos, fue Canary Capital con el ticker XRPC, empezó a cotizar en noviembre de 2025, fue el primero pero no el último, porque las semanas siguientes lanzaron el Bitwise, Franklin Templeton, al Grayscale, Rex Osprey, 21 Shares y más. Y a fecha de hoy hay como 7 ETFs spot de XRP cotizando en Estados Unidos con casi 800 millones de XRP bloqueados en cuentas, pues básicamente de custodia institucional. Y los números de lo que ha pasado son escalofriantes. Los ETFs de XRP acumularon más de 1.370 millones de dólares en entradas sus primeros 50 días de vida. Registraron 35 días consecutivos de trading sin una sola jornada de salida neta, ni una, ¿vale? O sea, ni Bitcoin ni Ethereum lograron eso con sus ETFs. De hecho, mientras los ETFs de Bitcoin perdían 1.380 millones y los de Ethereum perdían 351 millones en la primera semana de enero de 2026, los ETFs de XRP seguían recibiendo capital neto positivo. El dinero institucional estaba rotando activamente de Bitcoin y Ethereum hacia XRP y además sutilmente. No habéis visto titulares de esto en las redes o en ningún otro sitio, en los medios convencionales. Por esto, realmente estamos diciendo que esto es solo el principio. Todavía no hay un ETF de XRP de BlackRock. Todavía hay más emisores esperando aprobación de la SEC. Todavía faltan los grandes fondos de pensiones y las grandes gestoras que aún lo están evaluando. JP Morgan había estimado que si se aproban múltiples ETFs simultáneamente, se podrían retirar 8.000 millones de XRP del mercado en un solo mes. Pues bien, ya se han retirado casi 800 millones de XRP en los primeros meses. Y cada 1.000 millones de dólares que entran en ETFs bloquean aproximadamente 500 millones de XRP adicionales del supply, de la oferta circulante. Esto es oferta cayendo, esto es demanda subiendo y esto acaba de empezar. Y como esto acaba de empezar y aún hay mucho que aprender, recuerda que no se te puede escapar episodios como este. Así que, para que no se te olvide, recuerda suscribirte a mi newsletter con el enlace que tienes en la descripción, porque mi boletín es el único sitio donde aviso de mis nuevos episodios como este. Además, puedes hacerte miembro de la alianza también con el enlace que tienes en la descripción para preguntar lo que quieras en los chats con otros miembros. Ahí cuelgo además mis análisis técnicos, mi cartera de largo plazo, podrás usar mis indicadores propios, asistir a las reuniones en directo y mucho más. Así que imaginaros lo que está pasando con XRP como lo que ha estado pasando realmente con el oro, pero en otra temporalidad. El precio sube después de décadas de que las instituciones empezarán a acumularlo sutilmente. El resultado tiene nombre, que es supply shock, shock de oferta. Y un supply shock no es gradual, es violento, porque el shock de oferta solo sucede cuando hay muchísima más demanda y ya no hay oferta, porque los que han comprado durante décadas han dejado de vender. Solo han comprado, han acumulado y deciden, pues ya no vendemos, lo mantenemos. Cuando mantienes algo es lo que crea estas velas verdes que hemos visto realmente en el oro. Pues esto con XRP está haciendo el mismo movimiento pero en una temporalidad más temprana. Por esto digo que esto no termina aquí. Si XRP empieza a usarse como colateral en otras cadenas, que ya está ocurriendo, como se vio en la adquisición de Hidden Road por parte de XRP, bueno, en XRP no, de Ripple, ¿lo veis? Estamos asociando Ripple con XRP por su entramado de marketing, lo que me parece una genialidad. Pues el caso es que cada XRP que se bloquea como colateral en otra blockchain es XRP que sale de la oferta circulante. Eso se convierte en un bucle de retroalimentación positiva que acelera el precio y precisamente esa adquisición es la que nos lleva a lo siguiente. Ripple adquirió Hidden Road, que es un primer broker que procesa 3 trillones de dólares al año. La mayoría del mercado ni entendió la magnitud de esto. Un primer broker es el intermediario que facilita operaciones institucionales a gran escala. Es la fontanería del sistema financiero y Ripple ahora es dueño de esta primera fontanería. La pregunta que se hacen
los que entienden esto es directa. ¿Cuántos de estos 3 trillones anuales empezará a liquidarse usando RLUSD, la stablecoin de Ripple? Y con el tiempo, XRP. ¿Lo harán de golpe o gradualmente? Con, yo qué sé, un 5% por trimestre. Realmente da igual la velocidad, lo que importa es la dirección. Y la dirección es muy clara. Pero claro, la gente se piensa que XRP fue diseñado para que el retail compre como 1.000 euritos y espere que suba. Hay una frase que se repite entre los que llevan más tiempo en esto, y es una frase que entre 2018 y 2019 hacía enfadar a muchísima gente porque la malinterpretaban. Y es la frase de esto no está diseñado para nosotros. Lo que significa es que XRP no fue creado pensando en el pequeño inversor. Fue creado por el movimiento institucional de valor a gran escala. Pero esto no significa, lógicamente, que el retail no se beneficie, no nos beneficiemos. Significa que el retail se va a beneficiar de algo que fue diseñado para operar a una escala que la mayoría ni siquiera se puede imaginar, porque cuando las instituciones empiecen a usar XRP para mover valor real, el precio no lo va a determinar cuántos especuladores hay, lo va a determinar cuánto valor necesita pasar por XRP en un momento dado. Ya estamos hablando de trillones, luego de cuadrillones, cuando la tokenización, lógicamente, de activos reales entre en escena. Y fijaros que la cifra que viene es la que de verdad nos rompe la cabeza. El mundo se mueve hacia la tokenización de activos, divisas, bonos soberanos, acciones, materias primas, bienes raíces, derivados. Virtualmente cualquier forma de valor va a existir en la blockchain. Ahí lo han estado diseñando, ¿no? Va a ser tokenizado todo ese valor. Entonces, ¿de cuánto dinero estaríamos hablando? Este es el kit de la cuestión. Solo el mercado de derivados se estima que cuesta o que vale en 1,2 a 1,4 cuadrillones de dólares fluyendo cada año. Un cuadrillón es 1000 veces un trillón, ¿vale? El PIB mundial entero es aproximadamente de 100 trillones. De hecho, solo los derivados representan más de 10 veces esto. Así que para ponerlo en perspectiva real, los derivados mueven aproximadamente 3 trillones de dólares al día. Cada día, solo en derivados. Luego están los pagos transfronterizos, luego las remesas, luego los bonos, luego las commodities, ¿no? Si solo el 5% del mercado de derivados se liquidara a través de XRP Ledger, spoiler, esta es la dirección en la que vamos, estamos hablando de un precio por encima de los $500 por token, con solo el 10%. Entonces, el cálculo con este 10% ya es estratosférico. Parece imposible. O sea, realmente Bitcoin no puede hacer esto. Es demasiado lento, demasiado caro, demasiado ineficiente. En cambio, XRP se diseñó con esto en mente exclusivamente. Se diseñó exactamente para poder absorber este tipo de volúmenes. No puedes tokenizar activos del mundo real en Bitcoin. No puedes arreglar la fricción de los pagos transfronterizos con Bitcoin. Por mucho que este dato, que no opinión personal, sino dato, encienda a algunas personas, es un hecho, porque a diferencia de Bitcoin, que tiene limitaciones técnicas de velocidad y coste, que lo hacen inviable como medio de intercambio real, XRP se diseñó específicamente para absorber liquidez sin romperse, para llamarlo así. Cuanta más liquidez absorbe, más robusto se vuelve XRP. Cuanto más robusto se vuelve, más instituciones los van a usar. Cuanto más instituciones lo usen, más demanda hay. Y cuanta más demanda hay de algo con supply fijo, con oferta fija y deflacionario, menos techo hay. De hecho, no hay techo. Mira, hasta acabo de crear una rima macroespeculadora. De hecho, no hay techo. Porque cuando tenemos en cuenta la deuda global, la absorción de liquidez, las divisas, las stablecoins, no existe un precio techo para XRP. Fue diseñado para absorber todo esto. Pero entonces nos preguntamos, ¿cuándo pasará? Pues hay un concepto que circula en los círculos más informados de XRP y se llama flip the switch. Dale al interruptor. La idea es esta, es muy clara. Todo el mundo espera que XRP se adopte como de una manera gradual, poco a poco, banco por banco, pero la realidad es muy diferente. Y es que las instituciones llevan ya años construyendo la infraestructura. Hace cuestión de días compartí unos documentos confidenciales de bancos centrales de hace años en las que ya se estaba estudiando y mencionando específicamente XRP. Porque esas instituciones, como digo, llevan años construyendo todo esto, firmando NDAs, es decir, contratos de confidencialidad, haciendo pruebas, preparándose.
Y lógicamente no lo están anunciando, lo están haciendo en silencio. Ripple mismo tiene más de 300 acuerdos con instituciones financieras, algunas públicas y muchas bajo NDAs, ¿vale? Contratos de confidencialidad. Han asegurado cantidades de XRP para bancos centrales e instituciones a través... es que no es al mercado, venga, te lo vendo y tal. No, es a través de transacciones OTC, que es over the counter, como por debajo de la mesa o por encima de la mesa, ¿no? Que no se reflejan en el precio del mercado abierto. Y cuando estén listos, cuando la regulación esté en su lugar, cuando los ETFs estén también en su lugar, cuando Ripple tenga su licencia bancaria y cuenta maestra en la Fed, no va a ser gradual, va a ser un interruptor. Un día el sistema funcionará igual que siempre, pero será distinto. Al día siguiente, toda la infraestructura que llevan años construyendo se activa simultáneamente y la demanda de XRP se dispara de una manera que el mercado retail no puede ni siquiera anticipar ni procesar. Y mientras que esperamos ese momento, algo muy concreto está pasando detrás del telón. Mientras el precio de XRP sube y baja de forma que asusta al retail y les hace vender, alguien está comprando. Cada vez que el retail vende por miedo, la demanda de la SEC, las correcciones del mercado de corto plazo que vigilamos en la alianza, el el miedo de turno, ¿no? Alguien está del otro lado de esa transacción absorbiendo esas monedas, esos mechazos que vemos de velas de XRP inferiores cuando están bajando por miedo, estamos en miedos extremos. Eso significa, esas mechas, que alguien está comprando instantáneamente. ¿Quién tiene el dinero para absorber ventas masivas sin ni siquiera pestañear? No son particulares con 10.000 euros, son instituciones, son market makers, son los mismos que van a necesitar XRP cuando el sistema se active. El retail se asusta y vende, las instituciones acumulan silenciosamente. Y ojo, hay un dato que pone esto en perspectiva. Solo existen aproximadamente 7,5 millones de wallets de XRP en el mundo, en un planeta con 8.000 millones de personas, ¿no? Y esto teniendo en cuenta que el número real de propietarios es incluso menor, porque muchos tienen múltiples wallets, ¿no? Pues la concentración de XRP en pocas manos es un hecho matemático verificable on-chain, en la cadena de bloques. Cuando el interruptor se active, el retail mirará el precio y no podrá entrar donde podría haber entrado antes, porque ya no habrá esa cantidad disponible al precio que estaban esperando. Y si la acumulación silenciosa es el catalizador oculto, entonces los ETFs son el catalizador visible. Los ETFs de Bitcoin ya demostraron lo que ocurre cuando el dinero institucional entra por la puerta regulada. Miles de millones que compran el activo y lo retiran permanentemente del mercado, ¿no? Con XRP ha ocurrido algo que ni los más optimistas esperaban. Los ETFs de spot, de XRP real, se convirtieron en el segundo producto cripto más rápido en alcanzar $1.000 millones de entradas, solo por detrás de Bitcoin. Y lo hicieron con una racha de 35 días consecutivos sin salidas netas, algo que ni Bitcoin ni Ethereum consiguieron. Gestoras de patrimonios, fondos de pensiones, family offices, inversores institucionales que antes no podían tocar XRP porque su mandato no se les permitía, ahora pueden. Y están entrando, no con 10.000 euros, ¿vale? Con cientos de millones, comprando XRP que va directo a custodia institucional y sale del supply circulante. Y aún faltan los pesos pesados. BlackRock todavía no ha lanzado su ETF de XRP. Cuando lo haga, porque es cuestión de tiempo y los rumores apuntan a finales de 2026, principios de 2027, a nosotros nos da igual porque estamos aquí para más largo plazo. Cuando suceda, porque sucederá, el flujo de capital podría multiplicarse de manera exponencial. Por cierto, compartía con los miembros de la alianza documentos donde se muestra que BlackRock ya es propietaria de muchísimo XRP, pero indirectamente, a través de unas de las gestoras y de las empresas que tienen ellos indirectamente, ¿vale? El caso es que, combinado con la demanda institucional real para un XRP, para usarlo como puente, el supply shock no es una posibilidad, es una certeza matemática que ya está en proceso. Pero claro, si todo esto es verdad, si los números lo justifican, si las instituciones lo necesitan, entonces nos viene la pregunta de ¿por qué sigue tan barato? La respuesta es incómoda, pero lógica. Porque a los que están acumulando les conviene que esté barato. ¿Por qué el oro estaba tantísimo barato hace años? Porque estaban acumulando. No puedes comprar miles de millones en XRP sin mover el precio violentamente al alza si el mercado está en modo euforia. Necesitas comprar cuando el retail está asustado. Y para que el retail esté asustado necesita crear miedo.
La demanda de la SEC durante 4 años no solo fue un ataque a Ripple, fue, entre otras cosas, la mejor oportunidad de acumulación institucional de XRP de la historia. Segurísimo que estaban aliados la SEC con estas instituciones para bajar el precio hasta los 16 céntimos llegó o algo así. Claro, 4 años de incertidumbre, 4 años de retail vendiendo, 4 años de dinero inteligente comprando al otro lado de cada venta de pánico. Algunos lo llaman la mayor operación de transferencia de riqueza silenciosa de la historia moderna. De un retail asustado, pero claro, de unas instituciones pacientes. Cuando la demanda terminó, Ripple pagó una multa civil de $125 millones en agosto de 2025. Ambas partes retiraron las apelaciones y el tribunal confirmó permanentemente que XRP no es un valor en ventas de mercado secundario. Los que habían mantenido o acumulado durante esos 4 años estaban en una posición que nunca podrían haber construido si el precio hubiera subido libremente. Y aquí es donde se pone interesante la cosa, porque hay un elefante en la habitación del que casi nadie habla. Algo que la mayoría de inversores cripto ni siquiera conocen. Es que David Schwartz, CTO de Ripple, ha reconocido públicamente haber trabajado en proyectos de la NSA, la Agencia de Seguridad Nacional, antes de unirse a Ripple. No es especulación, porque él mismo lo ha declarado, ¿vale? Está bajo la NDA, el contrato de confidencialidad, con la Agencia de Seguridad Nacional. Pues el XRP Ledger tiene raíces que remontan al trabajo criptográfico de la NSA también. Analistas serios del espacio hablan de protocolos preprogramados y secuenciados desde 2001, años antes de que Bitcoin existiera en 2009, por miembros con conexiones directas a agencias de inteligencia, esas que tienen 3 letras. Hal Finney, que es la primera persona conocida en recibir Bitcoin, también tenía conexiones con contratos de la NSA. Coincidencias, quizás, ¿no? O un patrón que sugiere que las criptos más importantes del mundo no surgieron de un garaje, sino de la infraestructura más poderosa del planeta. Cada uno que saque sus propias conclusiones. Y si pensáis que esto es fuerte, fijaros en otro vector de demanda que muy pocos están calculando. Se sabe que existen NDAs, contratos de confidencialidad, firmados entre Ripple y bancos centrales alrededor del mundo. Ripple ha asegurado cantidades de XRP para bancos centrales e instituciones financieras a través de estas transacciones por debajo o por encima de la mesa, ¿no? Off the counter, fuera del mercado abierto. ¿Por qué firmaría un banco central un contrato de confidencialidad con Ripple? No para charlar, para probar la tecnología, para asegurar su posición, para acumular antes de que el sistema cambie. Un banco central no compra 1000 XRP, un banco central compra los que necesita para mover el valor de su economía. Y eso puede ser billones de dólares en valor. Con un supply fijo, con buena parte de ETFs, con otra parte en escrow bloqueados, con la parte restante necesitando circular para hacer funcionar el sistema. La aritmética es implacable. Y hay un detalle adicional que casi nadie conecta, que es en 2019 el BIS, el Banco de Pagos Internacionales, declasificó el oro de activo Tier 3 a activo Tier 1 asociado con riesgo cero. Lo hemos hablado aquí en un episodio específico en Macroespeculador. Es el activo físico más seguro del mundo ahora, según los reguladores, ¿no? Los bancos centrales han acumulado más de 7.800 toneladas métricas de oro desde entonces. Si el oro fue reclasificado como el colateral supremo del sistema, ¿qué pasará cuando los activos digitales que sirven como infraestructura de liquidación como XRP reciban un tratamiento similar? Y hablando de infraestructura, hay un multiplicador en esta ecuación que muchos pasan por alto, que es el RLUSD, la stablecoin de Ripple. Cada RLUSD que se emite necesita estar respaldado por $1 en reservas de alta calidad, deuda gubernamental. Pero lo importante no es el RLUSD en sí mismo, es la infraestructura que lo sostiene. RLUSD se liquida sobre el XRP Ledger. Cuanto más RLUSD circule, más actividad hay en el Ledger. Cuanta más actividad, más demanda del activo puente que lo sustenta, que es XRP. O sea, el precio de XRP, que funciona por debajo como infraestructura, tiene que subir significativamente conforme crece la demanda de liquidez. Y RLUSD ya no es un proyecto futuro. Su capitalización de mercado ha alcanzado los $1.000 millones. Señal directa de adopción institucional creciente para liquidaciones transfronterizas, ¿no? Ripple incluso ha cerrado una asociación con Mastercard y Gemini para habilitar pagos con stablecoins en transacciones con tarjeta de crédito. O sea, para que la utilidad real despegue completamente, se necesita que al menos cada stablecoin de cada nación del G20, el G20 es
un foro internacional que reúne pues, a las principales economías del mundo, que son 19 países y la Unión Europea, ¿vale? Para coordinar políticas sobre economía, finanzas y otros temas como comercio, clima y estas cosas, ¿no? Pues es claro, si se necesita que al menos cada stablecoin de cada nación del G20 circule a través del XRP Ledger, ¿no? Y esa es exactamente la dirección en la que se mueve Ripple. De hecho, hay un detalle técnico que es el pegamento de toda esta transición que ignoramos, y es que es el ISO 20022 como nuevo estándar internacional de mensajería financiera. Básicamente hace que todos los bancos del mundo hablen exactamente el mismo idioma digital. La implementación empezó ya en 2024 y se está extendiendo por zonas geográficas, ¿vale? XRP es compatible, ya lo sabemos, con ISO 20022, haciendo que lógicamente no sea casual, sino por diseño. Los bancos necesitan reducir costes, aumentar velocidad y estandarizar comunicaciones. XRP encaja como pieza clave en esa arquitectura porque cuando inviertes en activos digitales relacionados con ISO 20022, tienes al sistema financiero al completo trabajando para ti sin que tú tengas que hacer absolutamente nada. Y para los que todavía piensan que $100 por XRP es demasiado, permitidme que os diga algo. Bitcoin vale decenas de miles de dólares ahora mismo. ¿Por qué? Pues porque la gente cree que es una reserva de valor, a pesar de que en el white paper ni se hacía referencia a esto, pero esto es otro tema, ¿vale? O sea, que es porque hay escasez, ¿no? Porque hay demanda institucional. Pero Bitcoin no puede mover los pagos globales. Es demasiado lento, demasiado caro, demasiado ineficiente energéticamente. XRP puede hacer lo que Bitcoin hace, no solo esto, sino lo que Bitcoin no puede hacer. A 3-5 segundos por transacción. A una fracción de céntimo. Sin minar, sin consumir la electricidad de un país. Si Bitcoin vale lo que vale, siendo fundamentalmente una apuesta especulativa en escasez digital, que todos podemos especular, por esto el proyecto se llama macroespeculador, pero si consideramos que es solo especulación, no de utilidad, sino de precio, Bitcoin, ¿cuánto debería valer XRP siendo la infraestructura real de liquidación del nuevo sistema financiero global? La respuesta es brutalmente obvia. XRP lleva años siendo infravalorado, precisamente porque el sistema que lo necesita todavía no está completamente activo. Pero esta ventana se está cerrando rápidamente. Cada regulación que se aprueba es una pieza más en el tablero. Cada ETF que avanza es más supply, más oferta que sale del mercado. Cada NDA, cada NDA, cada contrato de confidencialidad que se firma es otro acto de un actor institucional preparándose. Cada vez que un banco central recalifica activos o adopta un nuevo estándar de pagos, el sistema nuevo está un paso más cerca. La deuda global sigue creciendo sin control, $1 trillón cada 100 días más o menos, acelerándose, ¿no? Las divisas fiat, el dinero fiduciario, siguen perdiendo poder adquisitivo, los bancos centrales siguen acumulando oro y reclasificándolo como activo de máxima calidad recientemente. Y hay legislación activa en el Congreso de Estados Unidos, que es el Clarity Act, que busca clasificar oficialmente a XRP como un commodity, como una materia prima digital, como un oro digital, lo que abriría la puerta a fondos de pensiones y aseguradoras que actualmente tienen prohibido tocarlo, ¿no? Así que, en silencio, la infraestructura de nuevos sistemas financieros se sigue construyendo, bloque por bloque, contrato de confidencialidad a contrato de confidencialidad, NDA a NDA, por regulación, adquisición por adquisición. La gente que entiende esto no está esperando que el precio suba para entrar. Ya está dentro. Y cuando el precio suba de forma que el retail lo note de verdad, y quiera entrar, la mayor parte del movimiento ya habrá ocurrido, porque así funcionan siempre las transiciones financieras históricas. Los que se posicionan antes del cambio son los que se benefician del cambio. Los que esperan confirmación visual de que el cambio está ocurriendo pagan el precio de los primeros que ya no están dispuestos a aceptar. Así que $100 por XRP a 100.000 millones de tokens máximo es un market cap de unos $10 trillones. El 37% del problema solo de las cuentas nuestro vostro, sin contar derivados, sin contar tokenización, sin contar CBDCs, sin contar remesas. ¿Parece mucho? Pues no, cuando entendemos la escala de lo que XRP tiene que hacer, que está ya solucionando, está empezando a solucionar con las pruebas que están haciendo por detrás los bancos, ¿no? La pregunta real no es si XRP puede llegar a los $100. La pregunta es cuándo e incluso a cuánto. Y eso depende de algo muy específico, que es el momento en que alguien le dé al interruptor. Ese momento se está acercando y cuando pase, los que tengan XRP no vamos a estar preguntando
si puede llegar a $100. Vamos a estar preguntando cuándo parará de subir, nos guste o no. Para nada bromeo cuando digo que esta información cambiará la vida a un puñado de personas con paciencia que sepan poner sus manos debajo del trasero. Por esto, si no quieres que nunca más se te escape este tipo de información, tienes que saber que solo aviso de mis episodios como este a aquellos que os suscribáis a mi newsletter gratis con el enlace que tenéis en la descripción. Además, si vas en serio con la especulación de ciclos, puedes preguntarme cualquier cosa en los chats para miembros de la Alianza Macroespeculadora, a la que te puedes unir con el enlace que también tienes en la descripción. Siendo aliado, también podrás ver mis análisis diarios, qué activos llevo en cartera aparte de XRP, podrás usar mis indicadores propios y asistir a las reuniones en directo y mucho más. Nos vemos en los chats de la Alianza y en el próximo episodio de Mi Lado Macroespeculador.